Esto es De Noche en la Fogata. Presentamos La Carretera, cuento corto, escrito por Ray Bradbury, publicado en la colección El Hombre Ilustrado en 1951. Ray Bradbury, el escritor que expandió los límites de la ciencia ficción hacia la fantasía, con un estilo poético y simbólico, reflexionando sobre el futuro y la sociedad. Con la participación de Anna Bleu y narrado por Tomás Montoya. Radio Retrógrados presenta La Carretera. La lluvia fresca de la tarde había caído sobre el valle, humedeciendo el maíz en los sembrados de las laderas, golpeando suavemente el techo de paja de la choza. La mujer no dejaba de moverse en la lluviosa oscuridad, guardando unas espigas entre las rocas de lava. En esa sombra húmeda, en alguna parte, lloraba un niño. Hernando esperaba que cesara la lluvia para volver al campo con su arado de rejas de madera. En el fondo del valle hervía el río, espeso y oscuro. La carretera de hormigón, otro río, yacía inmóvil, brillante, vacía. Ningún auto había pasado en esta última hora. Era en verdad algo muy raro. Durante años no había transcurrido una hora sin que un coche se detuviese y alguien le gritara: usted, ¿será que podemos sacarle una foto? Alguien con una cámara y una moneda en la mano. Si Hernando se acercaba lentamente, atravesando el campo sin su sombrero, a veces le decían: será mejor con el sombrero puesto. Y agitaban las manos cubiertas de cosas de oro que decían la hora, o identificaban sus dueños, o que no hacían nada sino parpadear a la luz del sol como los ojos de una serpiente. Así que Hernando se volvía a recoger el sombrero. ¿Pasa algo, Hernando?, le dijo su mujer. Sí, el camino, ha ocurrido algo importante, bastante importante. No pasa ningún auto. Hernando se alejó de la cabaña con movimientos lentos y fáciles. La lluvia le lavaba los zapatos de paja trenzada y gruesas suelas de goma. Recordó otra vez, claramente, el día en que consiguió esos zapatos. La rueda se había metido violentamente en la choza, haciendo saltar cacharros y gallinas. Había venido sola, rodando rápidamente. El coche, de donde venía la rueda, siguió corriendo hasta la curva y se detuvo un instante. Con los faros encendidos, antes de lanzarse hacia las aguas.
El automóvil aún estaba allí. Se lo podía ver en los días de buen tiempo, cuando el río fluía más lentamente y las aguas barrosas se aclaraban. El coche yacía en el fondo del río con sus metales brillantes, largo, bajo y lujoso. Pero luego el barro subía de nuevo y ya no se lo podía ver. Al día siguiente, Hernando cortó la rueda y se hizo un par de suelas de goma. Hernando llegó al borde del camino. Se detuvo y escuchó el leve crepitar de la lluvia sobre la superficie de cemento. Y entonces, de pronto, como si alguien hubiese dado una señal, llegaron los coches. Cientos de coches, miles de coches, pasaron y pasaron junto a él. Los coches largos y negros se dirigían hacia el norte, rugiendo, tomando las curvas a demasiada velocidad, con un incesante ruido de cornetas y bocinas, y en las caras de las gentes que se amontonaban en los coches había algo que hundió a Hernando en un profundo silencio. Dio un paso atrás para que pasaran los coches. Pasaron 500, 1000 y había algo en todas las caras, pero pasaban tan rápido que Hernando no podía saber qué era eso. Al fin, la soledad y el silencio volvieron a la carretera. Los coches, bajos, largos y rápidos, se habían ido. Hernando oyó a lo lejos el sonido de la última bocina. La carretera estaba otra vez desierta. Había sido como un cortejo fúnebre, pero un cortejo desencadenado, enloquecido, un cortejo con los pelos de punta, que perseguía a gritos una ceremonia que se alejaba hacia el norte. Hernando se sacudió la cabeza y se frotó suavemente las manos contra los costados del cuerpo. Y ahora, completamente solo, apareció el último coche. Era verdaderamente algo último. Desde la montaña, camino abajo, bajo la fría llovizna, lanzando grandes nubes de vapor, venía un viejo Ford, con toda la rapidez de que era capaz. Hernando creyó que el coche iba a deshacerse en cualquier momento. Cuando vio a Hernando, el viejo Ford se detuvo, cubierto de barro y óxido. El radiador hervía furiosamente. ¿Nos da un poco de agua, por favor, señor? Por favor, señor. El conductor era un hombre joven de unos 20 años de edad. Vestía un suéter amarillo, una camisa blanca de cuello abierto y pantalones grises. La lluvia caía sobre el coche sin capota, mojando al joven conductor y a las 5 muchachas apretadas en los asientos. Todas eran muy bonitas. El joven y las muchachas se protegían de la lluvia con periódicos viejos.
Pero la lluvia llegaba hasta ellos, empapando los hermosos vestidos, empapando al muchacho. El muchacho tenía los cabellos aplastados por la lluvia, pero nadie parecía preocuparse. Nadie se quejaba. Y era raro. Estas gentes siempre estaban quejándose de la lluvia, el calor, la hora, el frío, la distancia. Hernando asintió con un movimiento de cabeza. Les traeré agua. Rápido, por favor. No sabe cómo lo necesitamos. Gritó una de las muchachas, con una voz muy aguda y llena de temor. La muchacha no parecía impaciente, sino asustada. Hernando, ante tales pedidos, solía caminar aún más lentamente que de costumbre. Pero ahora, y por primera vez, echó a correr. Volvió enseguida con la taza de una rueda llena de agua. La taza era también un regalo del camino. Una tarde había aparecido como una moneda que alguien hubiese arrojado a su campo, redonda y reluciente. El coche se alejó sin advertir que había perdido un ojo de plata. Hasta hoy lo habían usado en la casa para lavar y cocinar. Servía muy bien de tazón. Mientras echaba el agua en el radiador hirviente, Hernando alzó la vista y miró los rostros atormentados. Gracias, gracias, dijo una de las jóvenes. Hernando sonrió. Mucho tránsito a esta hora. Todos en la misma dirección, el norte. No quiso decir nada que pudiese molestarlo, pero cuando volvió a mirar, ahí estaban las muchachas, inmóviles, bajo la lluvia, llorando, y lloraban con fuerza. Y el joven trataba de hacerlas callar tomándolas por los hombros y sacudiéndolas suavemente, una a una. Pero las muchachas, con los periódicos sobre las cabezas y los labios temblorosos y los ojos cerrados y los rostros sin color, siguieron llorando, algunas a gritos, otras más débiles. Hernando las miró. Con la taza vacía en la mano, se disculpó. No quise decir nada malo, señor. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Dijo el joven. ¿Qué pasa, señor? ¿No ha oído? Replicó el muchacho. Y volviéndose hacia Hernando y haciendo el volante con una mano, se inclinó hacia él. Ha empezado. No era una buena noticia. Las muchachas lloraron aún más fuerte que antes, olvidándose de los periódicos, dejando que la lluvia cayera y se mezclara con las lágrimas. Hernando se enderezó, echó el resto del agua en el radiador, miró el cielo, ennegrecido por la tormenta. Miró el río tumultuoso, sintió el asfalto bajo los pies. Se acercó a la portezuela. El joven extendió una mano y le dio un peso. No, no, es un placer. Hernando se lo devolvió. gracias. ¿Es usted tan bueno? Dijo una muchacha sin dejar de sollozar. Mamá, papá. Quisiera estar en casa. ¿Cómo quisiera estar en casa, mamá? Papá. No he oído nada, señor, dijo Hernando tranquilamente. La guerra.
gritó el hombre como si todos fuesen sordos. Ha empezado la guerra. Ha empezado la guerra nuclear. El fin del mundo. Señor, dijo Hernando. Gracias. Muchas gracias por su ayuda. Adiós. Dijo el joven. Adiós. Dijeron las muchachas bajo la lluvia, sin mirarlo. Hernando se quedó allí, inmóvil, mientras el coche se ponía en marcha y se alejaba por el valle con un ruido de hierros viejos. Al fin, ese último coche desapareció también, con los periódicos abiertos como alas temblorosas sobre las cabezas de las mujeres. Hernando no se movió durante un rato. La lluvia helada le resbalaba por las mejillas y a lo largo de los dedos y le entraba por los pantalones de arpillera. Retuvo el aliento y esperó, con el cuerpo duro y tenso. Miró la carretera, pero ya nada se movía. Pensó que seguiría así durante mucho, mucho tiempo. La lluvia dejó de caer. El cielo apareció entre unas nubes y en solo 10 minutos la tormenta se había desvanecido como un mal aliento. Un aire suave traía hasta Hernando el olor de la selva. Hernando podía oír el río, que seguía fluyendo, suave y fácilmente. La selva estaba muy verde. Todo era nuevo y fresco. Cruzó el campo hasta la casa y recogió el arado. Con las manos sobre su herramienta, alzó los ojos al cielo donde empezaba a arder el sol. ¿Qué ha pasado, Hernando? Le preguntó su mujer atareada. No es nada, replicó Hernando. Hundió el arado en el surco. ¡Burro! ¡Burro! Le gritó al burro y juntos se alejaron bajo el cielo claro por las tierras de labranza que bañaba el río de aguas profundas. ¿A qué llamarán mundo? Se preguntó Hernando. Esto es De Noche en la Fogata. Radio Retrógrados, donde nada es lo que parece.